Sabía que había vivido allí solo un mes. No recordaba que le habían echado cuando tenía 9 años por ahorcar al gato de Victoria. Una de las pocas imágenes que retenía era la de la casa iluminada, vista desde la calle, en un atardecer de invierno, cuando pasaba frente a ella al volver de la escuela elemental Porter Jeter, hacia la casa donde se alojaba, a 1 kilómetro de distancia. Recordaba el olor de la biblioteca de Bott, parecido al de un piano que se abre, cuando su madre le recibió allí para entregarle unos regalos de vacaciones. No recordaba las caras pegadas a la ventana del primer piso al alejarse por la acera helada, con los prácticos obsequios bajo el brazo, tan detestables como si fueran carbones ardientes, dándose prisa en volver a su casa, a un lugar en su cabeza muy diferente de San Luis. A los 11 años su vida de ficción era activa e intensa, y cuando la presión de su amor era demasiado grande, la descargaba. Asesinaba a los animales domésticos lentamente, contemplando fríamente las consecuencias. Eran tan mansos que resultaba muy fácil hacerlo. Las autoridades nunca lo relacionaron con las pequeñas manchas de sangre en los sucios pisos de los garages. A los 42 años no lo recordaba, ni pensaba jamás en las personas que vivían en la casa materna, su madre, sus hermanastros. A veces les veía cuando dormía, en los brillantes fragmentos del afiebrado sueño, deformados y altos, caras y cuerpos con colores vivos como los de un papagayo, adoptando la postura de un mantis. Cuando decidía recordar, cosa que difícilmente ocurría, tenía numerosas reminiscencias agradables relacionadas con el servicio militar. Sorprendido a los 17 años cuando intentaba entrar por la ventana a la casa de una mujer con un propósito nunca aclarado, se le brindó la opción entre alistarse en el ejército o afrontar cargos criminales. Eligió el ejército. Después de recibir el entrenamiento básico, fue enviado a una escuela especializada en operaciones de revelado y de ahí trasladado a San Antonio, donde trabajó con películas de experimentos médicos en el Hospital Militar de Brooke. Los cirujanos del hospital se interesaron por él y decidieron mejorar el aspecto de su cara. Remodelaron su nariz utilizando cartílagos de la oreja para alargar el tabique y le rectificaron el labio por medio de un interesante método de Abbey, que atrajo a un gran número de médicos al anfiteatro del quirófano. Los cirujanos estaban orgullosos por el resultado obtenido. Dolarhyde rechazó el espejo y miró por la ventana hacia el exterior. El fichero de la filmoteca indicaba que Dolarhyde sacaba muchas películas, casi todas relacionadas con traumas, y que las devolvía al día siguiente. Se alistó nuevamente en 1958 y gracias a ello descubrió Hong Kong. Establecido en Seúl, Corea, revelando películas tomadas por los pequeños aviones de reconocimiento que el ejército enviaba a finales de 1950, más allá del paralelo 38. Tuvo oportunidad de ir 2 veces a Hong Kong durante 2 licencias. Hong Kong y Kowloon podían satisfacer cualquier necesidad en 1959. La señora Dolarhyde salió del sanatorio en 1961.
gozando de una indefinida paz atribuible a la dosis de toraxina. Dolarhyde solicitó y obtuvo una licencia 2 meses antes de la fecha en que debían darle el alta definitiva, y regresó a su casa para cuidar de ella. Fue un periodo curiosamente apacible para él también. Gracias a su nuevo trabajo en Gateway, Dolarhyde podía pagar a una mujer para que se quedara con su abuela durante el día. Por las noches se sentaban juntos en la sala de estar en silencio. El tic-tac del reloj y sus campanadas eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Vio a su madre en una ocasión durante el entierro de su abuela. La miró atravesándola con la mirada, fijándola más allá de ella, con sus ojos amarillos tan parecidos a los de ella. Podría haber sido una desconocida. A ella le sorprendió el aspecto de su hijo. Tenía el pecho ancho y una figura delgada. Su misma tez y un cuidado bigote que sospechó era el resultado de un trasplante de pelo de la cabeza. Le llamó por teléfono a la semana siguiente y oyó cómo él colgaba lentamente el auricular. Durante los 9 años siguientes a la muerte de su abuela, Dolarhyde permaneció tranquilo, sin molestar a nadie. Su mente gozaba de una paz inusitada. Sabía que estaba esperando, pero no sabía qué esperaba. Un pequeño acontecimiento que puede ocurrirle a cualquiera le indicó a la semilla plantada en su mente que ya era tiempo. De pie junto a una ventana que daba al norte, examinando una película, se dio cuenta de que sus manos estaban empezando a envejecer. Era como si las viera por primera vez al tomar la película. Y gracias a la intensa luz del norte, advirtió que la piel que cubría sus huesos y tendones se había dilatado y que sus manos estaban marcadas por estrías que formaban unos rombos tan pequeños como las escamas de una lagartija. Un intenso olor a repollo y tomates guisados le inundó al darle la vuelta bajo la luz. Se estremeció a pesar de que hacía calor en el cuarto. Esa tarde trabajó más que nunca. Un espejo de cuerpo entero colgaba de la pared del gimnasio de Dolarhyde, que Dolarhyde había instalado en el desván, junto a las barras y al banco con las pesas. Era el único espejo de cuerpo entero en toda la casa, y en él podía admirar sin problema su cuerpo, ya que siempre trabajaba con una máscara. Se examinó detenidamente mientras ejercitaba su musculatura. A pesar de sus 40 años, podía haber participado con éxito en una competición de desarrollo muscular, pero no estaba satisfecho. En el curso de esa semana, descubrió la pintura de Blake. Lo cautivó instantáneamente. La vio en una fotografía grande y a todo color en la revista Time, ilustrando un artículo sobre una exposición retrospectiva de Blake en la Tate Gallery de Londres. El Museo de Brooklyn había contribuido con el Gran Dragón Rojo y la Mujer Revestida de Sol a la exposición londinense. El crítico del Time decía: pocas imágenes demoníacas del arte occidental irradian una carga tan angustiosa de energía sexual. Dolarhyde no necesitaba leer el texto para darse cuenta. No se separó de la imagen en varios días, y entrada la noche, la fotografiaba y ampliaba en el cuarto oscuro.
La mayor parte del tiempo estaba muy agitado. Colocó una de esas fotografías junto al espejo en el cuarto de gimnasia y la miraba fijamente mientras ejercitaba sus músculos. Solo lograba dormir después de haber trabajado hasta quedar exhausto y de mirar las películas médicas que le proporcionaban alivio sexual. A los 9 años había comprendido que estaba solo y que siempre lo estaría. Una conclusión más lógica de obtener a los 40. Ahora, a los 40 años, había sido subyugado por una vida de fantasía con un brillo, una frescura y una vivacidad propios de la niñez, lo que significó un paso más en la soledad. En una edad en que otros hombres ven y temen el aislamiento por primera vez, a Dolarhyde le resultó perfectamente comprensible el suyo. Estaba solo porque era único. Con el fervor de la conversión, advirtió que si se empeñaba en ello, si seguía los verdaderos impulsos que había sofocado durante tanto tiempo, cultivándolos como la fuente de inspiración que eran en realidad, podría transformarse. En el cuadro no se podía apreciar la cara del dragón, pero a medida que pasaba el tiempo, Dolarhyde llegó a saber cómo era. Mientras contemplaba las películas de medicina en la sala de estar, con los músculos abultados después de levantar pesas, abría mucho la boca para colocarse los dientes de su abuela. No encajaban bien en sus encías deformadas, y al poco rato se le dormían las mandíbulas. Se ejercitaba a ratos perdidos, mordiendo un duro pedazo de goma hasta que los músculos de sus mejillas sobresalieron como un par de avellanas. En el otoño de 1979, Francis Dolarhyde retiró parte de sus abundantes ahorros y se tomó unas vacaciones de 3 meses de Gateway. Viajó a Hong Kong y se llevó los dientes de su abuela. Cuando volvió, la pelirroja Eileen y sus otros compañeros de trabajo estuvieron de acuerdo en afirmar que las vacaciones le habían sentado muy bien. Estaba tranquilo, casi ni se dieron cuenta de que nunca utilizaba el vestuario de los empleados, ni se duchaba. En realidad casi nunca lo había utilizado antes. Los dientes de su abuela estaban nuevamente colocados dentro del vaso junto a la cama de ella. Los suyos, nuevos, estaban guardados bajo llave en el escritorio del primer piso. Si Eileen le hubiera visto frente al espejo, con los dientes colocados y el nuevo tatuaje brillando bajo la fuerte luz del gimnasio, habría gritado una sola vez. Dolarhyde sabía que disponía de tiempo. No necesitaba apresurarse. Tenía la eternidad por delante. Transcurrieron 5 meses hasta que eligió a los Jacobi. Los Jacobi fueron los primeros que le ayudaron, los primeros en elevarle hacia la gloria de su transformación. Los Jacobi eran lo mejor que había conocido, hasta que conoció a los Leeds. Y al aumentar su fuerza y su gloria, le esperaban los Sherman y la intimidad de los infrarrojos. Muy prometedor.